Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras del profeta son una advertencia para que no abandonemos el camino del bien, ni nos sintamos satisfechos con la falsa seguridad de haber cumplido. El dinamismo de la vida nos exige volver a optar cada día entre el bien y el mal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes de la primera semana del tiempo cuaresmal. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal les lleve a una verdadera renovación en el espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Esté en tus oídos atento al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la exigencia, ¿verdad? Cómo se va incrementando, y Jesús incrementa la exigencia en la vida cristiana. Aquí ustedes escucharon, Antiguo Testamento, cómo tenía que ser la justicia entre ustedes. Les aseguro que la justicia de ustedes, si no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Queridos amigos, ñandego ñambojera hoy lleva a la vida cristiana el camino de la perfección, o el camino a la perfección, que nos lleva hacia un lugar. Añande hueraja, añande ñambojera pea, cielo, ¿verdad? Bueno, todas estas son, ahora no vamos a entrar, ¿verdad?, en disquisiciones filosóficas que luego, sobre todo por San Agustín, el platonismo que se pone un poco dentro de la religión, porque se necesitan pues lenguajes para explicar el Uranos, donde estaba el alma pura, ¿verdad?, del cielo. Vamos al cielo, donde están las almas puras. En fin, todas estas son reflexiones muy interesantes, pero como les digo ahora en estos minutitos, la bebe lleva en todos los detalles de lo que significa. Pero, sin embargo, el Señor nos presenta y nos dice aquí que la vía, el camino que nos lleva al cielo, el camino que nos lleva a Dios, el camino que nos lleva a la perfección, ¿cómo lo vamos a hacer, queridos amigos? Y lo vamos a hacer con mayor exigencia. La vida del cristiano es una vida de exigencia. Por eso algunas veces yo estoy preocupado, ¿verdad? Porque ya digo, muchas veces la religión es una religión muy, muy, muy primitiva, queridos hermanos. Una religión muy popular, ya te lleva. Ya güero ya, se pea, se amor, escola se santito, pea, que amor. Pero sin embargo, después nos damos cuenta que siendo un país tan religioso, sin embargo, somos un país tan corrupto, ¿verdad? Un país que no se solidariza absolutamente, o se solidariza muy poco, ¿verdad? Muy poco, con la realidad. Buscamos mucho nuestros propios intereses, simplemente salvar nuestro interés, estar en nuestro mundo. Ahí ponete ahí y que no me moleste mosquito. No me moleste mosquito, por favor. Pues ya hay pona, ya llevo pea, ya hoy pepe, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta solidaridad. Y eso no estoy diciendo simplemente los ricos, porque siempre los ricos piensan que es solo yo el que tengo que dar porque yo tengo plata, o me está criticando, como algunas veces me dijeron, ¿verdad? No. La solidaridad es para todos, porque también yo veo, ¿verdad?,
cuando voy, los asentamientos, etc. Falta la solidaridad, falta la solidaridad. Yo no bailo, me está viendo, yo entendéis, ahí, etc. Entonces por eso no se puede salir. Y entonces prefieren vivir siempre en esa misma situación. Pero entonces la solidaridad, se dan cuenta, queridos hermanos, que es algo muy profundo. Y por eso aquí nos está diciendo, les aseguro si la justicia de ustedes no es superior a la que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En el cristianismo entonces dice, hay que arremangarse, hay que ir, hay que ver, ¿verdad? Lastimosamente que nosotros a los políticos le tenemos que se van y visitan, esto, aquello, pero hay que solamente para ellos nomás otra vez. Van a ganar idea y poner idea, pues ya, oye, Guaruma y la pueblo, la gente, ¿verdad? Entonces, pendas a ella y la solidaridad cristiana. Y solidaridad simplemente con algo que le va a beneficiar después, ¿verdad? Le va a beneficiar. Ser solidario por un tiempo. Queridos hermanos, aquí va mucho más allá. Y por eso que el Señor nos exige, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? La construcción de nuestro mundo justo, de nuestra nación, familia que tiene que tener los principios y los valores desde el Evangelio, vivir en la paz y en la serenidad. Nosotros hoy en día tenemos que construir nuestras casas coanga y llévate malaña de muralla, cada vez llévate el año de muralla, cada vez llévate. Aguangañamos y pama hoy ahí alambre eléctrico, cámara, escopeta de más falta, veo capún de la arejoro de poco, lo que sea. Entonces quiere decir que algo no funciona. O no es algo, muchas cosas no funcionan. Queridos hermanos, entonces tenemos que volver a insistir en esta frase del Señor hoy, en este tiempo de Cuaresma. Viernes justamente este día en que hacemos también Vía Crucis, la vía, el camino de la cruz, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de las cosas que por ahí no están funcionando bien. Ahora entonces ya tenemos que darle fuerza. La justicia de ustedes, queridos amigos, la justicia de ustedes, mis hijos, tiene que ser mucho más. Esa solidaridad, ese empeño, ese deseo de construir el reino de Dios. Aunque sea de tener granito de arena, cada uno, y se van a dar cuenta, queridos hermanos, que esta nación, nuestras familias, nuestra iglesia, va a cambiar rápidamente. Que ojalá esto sea el fruto, ¿verdad?, ya de este camino cuaresmal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que tenga la libertad de enseñar y de compartir la vida de fe en este mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que en este tiempo de Cuaresma infundan la esperanza y el perdón en los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres de familia, para que compartan la fe y respeten este tiempo litúrgico como la Iglesia nos enseña, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe estas ofrendas, Señor, que por tu bondad nos reconcilian contigo, y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ni vaciar el contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar el solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Alimentados con la Eucaristía, renuévanos, Padre, y purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.